Porque ahora sí está preocupado. ¿Qué va a suceder en unos meses que ya se le termina el mandato? Cuando a la esposa incluso en este momento en Europa la están investigando porque todo es una locura. Pero ustedes sabían que se mostró de Petro, que estamos hablando de Maduro, pero es importante, se le mostró a Petro un tema de lo que él gasta, ¿no? ¿En qué gasta Petro? Marcas lujosas, en burdeles y se me va la tercera. Pero con esas dos, si tiene para eso, para gastar en marcas lujosas, en burdeles y lo que tienen los burdeles, que todos sabemos, ¿verdad? Estamos en franja infantil. Por favor, explíquele a tu pequeñito en qué gasta el dinero el presidente sin necesidad de traumatizarlo para que sepan la clase de mandatario que tenemos los colombianos. Me incluyo. Casi se me olvida que soy colombiano. Casi se me olvida ese detalle. Dios mío santo. Orgullosamente, obviamente. No me siento orgulloso de este criminal. Jamás. Y es por eso que la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, me aprendí ese nombre completico, ha dicho que Colombia militarmente, si Estados Unidos ataca a Venezuela, no se va a meter, porque no quieren más problemas. Porque así como Petro está preocupado de lo que va a suceder cuando salga del poder, pues también todos los ministros, que muchos también los metieron en la lista Clinton, están ahí metidos. Ahora observen esta imagen. Para aquellos incrédulos chavistas que hoy están callados, hoy con el tema del NOTAM, observando de cómo en este momento el cielo venezolano se despeja de aeronaves, listos para que llegue esa operación que tanto estamos esperando, anhelando. Ustedes decían que quieren que actúen ya. Yo lo decía, hay que actuar ya. Pues en este momento el cielo venezolano, el cielo del Caribe, está listo a la merced de lo que quiera sobrevolar y lo que quiera caer. Lo que ustedes ven en este momento es el buque de guerra, el Gerald Ford, junto a dos buques de guerra de la clase Allergic Burke en dirección al este. ¿Saben cuánto está esto? A 300 millas de Venezuela. Ahí están las imágenes reales. 300 millas. Solo a 300 millas. Hay que decir algo. Están en una ubicación, así ustedes lo ven, imagen real, no está editada, así se las quise poner. Imagen real. Están en una ubicación también tan perfecta que desde ahí pueden lanzar cualquier tipo de operación, ya sea con los F-35, con los drones, con los misiles Tomahawk tranquilamente, de ir y regresar en el caso de los drones, de ir y regresar en caso de los F-35, hace lo que se les dé la gana y no están a tiro de las defensas venezolanas. Está en una posición totalmente de seguridad. No necesitamos que se acerquen a la costa. No necesitamos que lleguen hasta ahí. Pero ¿saben por qué hacen esto? ¿Saben por qué hacen esto? ¿Y saben por qué hicieron el tema del NOTAM? Porque saben, así como dice Reuters, que en esta fase crítica, en cualquier momento, el ataque es inminente a varios objetivos. Pero vamos a aclarar algo, que hoy es importante decirlo. Resulta y acontece que este hombre que ustedes van a ver en pantalla a continuación, que me parece muy importante traerlo el día de hoy, no sé por qué a mí este hombre últimamente me cae tan bien, así como el secretario de Guerra, pues el secretario de Estado Marco Rubio, ahora está el secretario de Guerra Pete Hegseth. Resulta que el secretario Pete Hegseth ha dicho que todas las opciones ya están listas. Pero hoy sucedió algo muy curioso, y es que sabemos que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que los Estados Unidos va a designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista el día de mañana, ¿verdad? 24 de noviembre. Mañana es el 24 de noviembre.
Y todo apunta a que con este NOTAM, a que con lo que viene el día de mañana y lo que va a suceder con el tema de los destructores, y en este caso el portaaviones, acercándose de manera colosal a las costas venezolanas, pues hay que entender algo. La llamada se va a dar, pero bajo las condiciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo quiero que ustedes tengan eso en cuenta. El día de hoy y el día de mañana hay que estar muy pendientes. Y muy pendientes, pero pegados, no horas y horas y horas, y que nos pase como la historia del pastorcito mentiroso, que siempre se las he contado en este programa. Hoy es 22, perdón. Hoy es 22. Lo que pasa es que como el sistema que tengo aquí está con el sistema de Europa, quiero aclarar, aquí ya en Europa amaneció de acuerdo al sistema. Aquí me aparece 23, pero hoy es 22. Perdón. Pido porque tengo aquí grandote el reloj, tengo que cambiar esto. Hoy es 22, sino aquí ya me amaneció en Europa. Y como todo el sistema lo traigo desde Europa, pues hoy es 22. Tranquilos, que un día más, un día menos, tranquilos. Dios mío, casi me revientan en el chat. Tranquilos, mis amigos. Pero estamos nerviosos, ¿no? Están nerviosos. Bueno, yo era para saber si estaban... Dios mío, ustedes me sacan a mí. Yo era para saber si estábamos con... Mire, me pusieron colorado. Yo era para saber si ustedes estaban realmente escuchando el directo, si estaban conectados. Ay, hombre, a cualquiera le puede pasar. Yo los quiero mucho, de verdad. Gracias porque siempre están ahí. Así no es. En estos días me pasó que estaba yo hablando del presidente de Daniel Noboa. Y no sé por qué dije que era el presidente de Chile y el chat estalló. Estamos en directo. Esto no es un programa pregrabado. ¿Se dan cuenta? No, aquí estoy yo. Mire, esto no es pregrabado. Estamos en tiempo, en vivo y en directo. Así que un error lo puede cometer cualquiera. Muchas gracias, de verdad. Aquí yo no utilizo teleprompter ni nada. Por eso a veces no estoy viendo la cámara, porque tenemos aquí varias pantallas. Así, exactamente. Hoy para muchos, no para Europa, es 22. Y el 24, en 2 días, va a pasar lo que estamos hablando. Y es importante hoy, mañana 23, bueno, ya en Europa es 23, y el 24 estar muy pendientes, mis queridos amigos. Todo lo que vaya a suceder, vamos a estar conectados. Es el primer compromiso que les doy. El segundo compromiso es que he parado toda actividad que estoy haciendo médicamente para estar comprometidos con ustedes. Aquí estamos, de corazón, con todos. Muchas gracias a toda la gente que hoy nos acompaña. De verdad que sí. Pero lo que hoy ha pasado no lo podemos tomar a la ligera. Y yo les quiero decir algo más impactante todavía. Mucho más impactante. Ustedes recuerdan que hace 3 días, 2 días, si la memoria no me falla, hablábamos que los KC-46A, los famosos aviones cisternas Pegasus de abastecimiento de la Fuerza Aérea Norteamericana, estaban llenando los depósitos de los aviones de combate F-35. A ver, estamos aquí, no sé cuántas personas hay. Si por favor alguien del equipo me manda aquí un mensaje de cuántas personas hay en directo, porque les quiero botar una... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es que dicen los periodistas? ¿Cómo es que dicen los periodistas? Les voy a botar una bomba informativa. Ay, se me fue, Dios mío. Ustedes me pusieron nervioso ahora con la fecha. Les voy a botar una perla, pues. Algo importante. Tenemos 29,000 personas conectadas. Esto ustedes no lo han escuchado en ningún lado. Y lo digo porque aquí detrás de esta cámara hay otras pantallas en donde tenemos como los eventos más importantes. Y aquí hay una alerta que se me prendió hoy se me prendió, que yo dije hay que decir. Volvamos hace 2 días. Mucha atención a esto, mucha atención. Los KC-46A Pegasus, los aviones cisterna de abastecimiento de la Fuerza Aérea,
llenaron los depósitos de los aviones de combate F-35 hace 2 días, ¿verdad? Estos aviones F-35, algunos están dentro de están en plataforma en el portaaviones Gerald Ford y otros están en Puerto Rico. En total no se tiene a ciencia cierta cuántos F-35 están en este momento listos.